De nuevo, buenos días y buenos días a todos los que nos están siguiendo desde sus casas, telemáticamente, y deseando y orando que el Señor pueda llevarles una provisión espiritual con su bendita y santa palabra, y que a la vez pues nosotros también podamos ser bendecidos por ella. Estamos en la segunda parte de la doctrina del Padre. Hoy intentaremos concluir con este aspecto para continuar con el Hijo, que es el orden que estamos llevando en los sermones, la enseñanza que estamos elaborando relacionados con nuestra declaración de fe, nuestro credo. Y estamos abordando campos muy amplios de enseñanza y se hace difícil a veces en 50, 60 minutos, tratar de expresar o explicar lo que a veces lleva horas de estudio. Y como digo, son muchos detalles, conceptos, consultas, porque por supuesto que no todo es una elaboración mía. Yo también me beneficio y aprovecho de aquellos que han dejado un legado. Lo único que trato es de ordenarlo y desde el criterio que ruego y pido al Señor pueda ser el más beneficioso y didáctico para todos nosotros, para el alimento de nuestra iglesia. En esta segunda parte de esta doctrina del Padre, vamos a continuar en lo que el domingo pasado concluimos. El domingo pasado, si recordamos un poquitín, vimos que, resumiendo un poco, la doctrina del Padre la estábamos viendo desde tres aspectos importantes, ¿no? El primero, que es el que estuvimos con él, es en qué sentido a Dios se le llama Padre en la Escritura, tratando de diferenciar cada concepto a lo que iremos ahora en unos momentos. La segunda parte es aquello en lo que realmente implica a Dios como Padre, ¿sí? Y esto quizás sea una parte que desarrollaremos más ampliamente con el propio Hijo, ya que principalmente aquello que le implica a Dios como Padre es que Él engendra a un Hijo y lo engendra en la eternidad. Ese Hijo es Jesucristo. De esto hablaremos más adelante. Y por otro lado, la gran cuestión o la gran pregunta de cómo Dios, siendo espíritu, porque la Biblia deja bien claro que Dios es espíritu, y por lo tanto Dios no tiene manos, Dios no tiene ojos, Dios no tiene un cuerpo físico como el nuestro. Todos esos antropomorfismos con los que el Antiguo Testamento nos habla de cómo Dios hace, sencillamente nos informan bajo un lenguaje o desde un lenguaje figurado quién es Dios, que nos abraza, que nos mira, que nos ama. Entonces, siendo persona, Él puede llevar a cabo todo este tipo de acciones, porque aunque es espíritu, es persona. Pero lo que podemos ver es que ese Hijo es engendrado, como dije, en la propia eternidad, y ese Hijo es el Logos. El Logos es el pensamiento expresado, pero nosotros no podemos comprender porque nosotros elaboramos pensamientos, expresamos palabras en el sentido del propio significado de Logos, pero muchas no llegan a ser más que chatarras que quedan olvidadas y nunca llegan a ningún sitio, y otras pues tienen ciertos efectos, pero son efectos de carácter terrenal, de carácter temporal. Cuando estamos hablando del Logos que expresó al Padre, evidentemente desde el propio seno del Padre, o sea, desde la propia Trinidad, estamos hablando de asuntos que son muy superiores a nuestras capacidades intelectuales. O sea, la palabra superior no explica justamente, o sea, es algo infinitamente superior e inaccesible para nosotros en cuanto a poder explicarlo. Pero la Biblia nos deja suficiente enseñanza para poder creerlo y entenderlo. Volviendo al punto donde nosotros estamos, ¿en qué sentido a Dios le llamamos Padre? Hemos visto aspectos diferentes. El primero que tratamos es que vimos a Dios como el hacedor,
o sea, como la causa, como el origen de todo lo creado. Pero aún así, siendo hacedor y origen, hay una clara enseñanza que está relacionada con este Dios hacedor y el hombre, o sea, ese Adán o ese primer hijo de Dios en la condición caída y pecaminosa, y por lo tanto es una situación que tiene que ser salvada, transformada y cambiada para que el hombre pueda llegar a tener una verdadera realidad con todos sus beneficios en cuanto a lo que realmente un hijo de Dios es escrituralmente. En el segundo aspecto, Él es Padre en relación con la nación de Israel. En el tercer aspecto, Él es Padre en relación con aquellos que han nacido espiritualmente de nuevo, que han nacido de arriba. Y el cuarto punto que abordamos, que también lo trataremos con la doctrina del Hijo, es que en una manera singular, propia y totalmente diferente e inigualable, es el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Estos cuatro puntos nos dan un orden importante a la hora de explicar la doctrina del Padre. Pero cuando estamos hablando de Dios y de su revelación, nosotros tenemos que aceptar y entender que nos hace mucho bien el poder diferenciar cada concepto con su propia explicación o aclaración. Podemos comprender a Dios como ese hacedor, podemos verle en relación con las relaciones con el hombre caído, podemos verle en su relación con Israel, podemos verle en su relación con sus hijos nacidos del Espíritu y podemos verle con su relación con su Hijo Jesucristo. Pero para Dios no hay estas diferencias. Dios está revelando un solo propósito. Él sencillamente está llevándonos progresivamente a un todo, enseñándonos conceptos y detalles, desarrollando puntos para que nosotros, bajo la luz del Espíritu Santo, podamos comprender las verdades espirituales de la teología bíblica. Esas cosas son las que deben de importar en nuestros corazones. Estas son las cosas que la Iglesia tiene que buscar y amar por encima de todo, o sea, conocer a Dios a través de su palabra bajo la obra del Espíritu Santo. Y conocer a Dios a través de su palabra es conocer a Dios a través de todos los medios de gracia que Dios ha establecido aquí en la tierra. Y esos medios están en la Iglesia. Y en la Iglesia Dios estableció, desarrolló, reveló y mostró medios de enseñanza para que nosotros podamos ser beneficiados por ellos. Amén. Entonces, ahora vamos a entrar en la relación o en qué sentido se le llama a Dios Padre en relación con la nación israelita. Esto es un tema maravilloso, ¿sí? Pero a la vez vamos a estar el tiempo justo para poder seguir al siguiente punto y poder cubrir en esta mañana lo que nos hemos propuesto. Amén. Entonces vamos a empezar en el libro de Deuteronomio. Ya es un libro muy familiar para nosotros. Ya hemos, como digo, hablado y ya hemos estado enseñando acerca de cómo hay una diferencia entre el creador, el hacedor, en el sentido de padre, pero después hemos podido llegar con textos como estuvimos el domingo anterior, en esa carta maravillosa a los Efesios, donde pudimos vernos como esa familia bien diferenciada que es la Iglesia. No estamos yendo hacia atrás, estamos cubriendo un trecho, cubriendo un camino que nos está dando, como digo, información importante. Sabemos que en este último libro del Pentateuco estamos 38 años después de la salida de Sinaí. Por lo tanto, estas, digamos, son las palabras definitivas de Moisés. Esas palabras que, guiado e inspirado por Dios, Él quiso dar a su pueblo antes de separarse de Él. Es como cuando Pablo está escribiendo su última epístola a Timoteo, él sabe que su tiempo se ha acabado y por lo tanto enfatiza. Muchas veces nosotros nos acercamos a algunas verdades, pero estamos todavía lejos de comprenderla porque nuestra experiencia no está ahí todavía.
pero sin embargo podemos darle el valor escritural que tiene para preparar nuestra vida para que cuando lleguen momentos similares nosotros podamos obrar igual, podamos obrar en consecuencia con el propio entendimiento. El corazón de Pablo lo puede tener un joven de 16 años aquí en esta mañana, pero evidentemente no ha llegado a la madurez del apóstol después de 20 o 30 años de ministerio en Cristo. Estas cosas hay que ser coherentes con ellas, para no entrar en fantasías que en muchos casos son vacías y a veces hasta destructivas. Porque pensar de nosotros lo que no somos es un gran error. La Biblia siempre nos enseña a pensar correctamente de nosotros mismos, para tener un desarrollo correcto en cuanto al crecimiento cristiano. Entonces podemos ver que para Moisés era importante, y no solamente es importante porque ya estamos al fin de este libro. Entonces Moisés, que claramente ha experimentado, tiene un conocimiento en cuanto al carácter del pueblo, en cuanto a todo lo que han sido esos 38 años dando vueltas por el desierto para poder llegar a esa tierra prometida. Entonces él dice estas palabras. Nuestro versículo será el versículo 6. Pero vendremos introduciéndonos 32:6, capítulo 32 de Deuteronomio, versículo 6. Este capítulo es el que usó Jonathan Edwards en su predicación Pecadores en manos de un Dios airado, y lo hizo usando el versículo 35. Si quieres subrayarlo en tu Biblia y quieres recordarlo siempre, ahí lo puedes tener. Ese versículo 35 es el que Jonathan Edwards usó en esta famosa predicación, subrayando sobre todo la parte última: y lo que les está preparado se apresura. Eso es un punto informativo, Entonces dice así Moisés: escuchad, cielos, y hablaré, y oiga la tierra los dichos de mi boca. Goteará como la lluvia mi enseñanza, destilará como el rocío mi razonamiento. Como la llovizna sobre la grana y como las gotas sobre la hierba. Vemos pura metáfora, puro lenguaje figurado. Porque el nombre de Jehová proclamaré. Engrandeced a nuestro Dios. Esto es lo que tiene Moisés en su corazón. Engrandeced a nuestro Dios. Esto es lo que Dios desea, ser engrandecido por el pueblo a quien Él ama y el pueblo que le ama. Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en Él. Es justo y recio. Aquí hemos estado hoy en ese contexto de Timoteo, capítulo 2, donde Matías nos enseñó acerca de un versículo muy interesante que nos habla de la soberanía de Dios y de la responsabilidad humana. Dios conoce a los que son suyos, por lo tanto, apártese de iniquidad todo el que invoca el nombre de Dios. Esto lo tenemos aquí. Dios está declarando quién Él es para que tenga un efecto en tu propio corazón. ¿De qué te vale que Dios te anuncie quién Él es si tú no estás comprendiendo la responsabilidad que tienes hacia Él por lo que Él te está diciendo de sí mismo? Todo lo que Dios te dice de Él es para que tú realmente seas responsable ante esa verdad. Y Dios no está buscando tu fracaso, sencillamente está buscando tu salvación, porque no la podrías lograr sin saber quién Él es. Entonces Él te dice quién Él es para que tú puedas ser salvo por medio de esa gracia, mediante la fe en el conocimiento de su Hijo Jesucristo. Entonces podemos ver, dice, la corrupción no es suya, y ahora dice, de sus hijos es la mancha. Este es el mensaje que quiere dar Moisés. Pero para llegar a esta frase, primeramente ha tenido que dar una exposición de la grandeza de Dios. Y está dirigiéndose a un pueblo que no es que Moisés esté enfadado o que tenga el capricho de ahora mismo decirle a este pueblo: mira, por aguantaros durante 38 años,
por dedicar mi vida a vosotros durante 38 años, ahora por despecho os voy a decir lo que pienso de vosotros. Esto no es lo que está diciendo aquí Moisés. Moisés está hablando bajo una palabra inspirada. Y lo que Moisés está diciendo, ¿sabes qué es? Lo que Dios dice y lo que Dios piensa. Y lo que Dios dice y lo que Dios piensa, en cuanto a mí, debe de ser muy importante. Pero hay un gran error, porque yo muchas veces pienso de mí y creo que lo que yo pienso de mí es lo que Dios piensa. Y ahí hay un asunto muy delicado y hay una línea muy fina. Mucho de lo que yo pienso de mí no está cerca de lo que Dios piensa. Observa que esa conclusión es fuerte, es consistente, pero en Dios siempre es la gracia que nos busca restaurar. En Dios es la gracia que busca una respuesta, una reacción por parte de nosotros. Y ahora el verso 6, que es donde yo quería llegar. Observa lo que Moisés está diciendo, y vuelvo a repetir, es lo que Dios está diciendo. Así pagáis a Jehová, pueblo loco e ignorante. Es la explicación que Dios está dando entre la gran separación que hay entre los actos de Dios y la respuesta del pueblo. Entre la inversión de Dios y la conducta del pueblo. Entre todo lo que Dios hizo a través de los años y cómo el pueblo ha respondido en cuanto a su comprensión de gratitud. La gratitud es muy importante. En esta mañana, cada uno de nosotros debe de hacer una medición real de lo que para nosotros es gratitud. Y cuánto se acerca nuestra gratitud a nuestra conducta. No es bueno ser un pueblo loco e ignorante. Y yo puedo tener actitudes de loco y de ignorante. Por la incomprensión de quién es Dios. Por lo tanto, lo que estamos aprendiendo es que este pueblo no comprendió la paternidad de Dios. Y ahora la explicación es suficiente en una manera de pregunta. Son dos preguntas. La primera es, ¿así pagáis a Jehová, pueblo loco e ignorante? Y la segunda es, ¿no es Él tu Padre que te creó? La versión de las Américas dice que te compró. ¿No es Él tu Padre que te compró, que te redimió? Él te hizo, y aquí el verbo asá no deja lugar a dudas, es el mismo verbo que Génesis 1:26 nos enseña. Dios hizo al hombre. El verbo asá. Entonces vemos que este pueblo fue creado, hecho por Dios. Y no solamente fue creado y hecho, sino fue comprado por Dios. Y todo suma para hablarnos y enseñarnos de la relación que en el fin vamos a poder comprender en la totalidad de lo que juntos estamos aprendiendo. De nuevo, Dios te confronta con tu locura y con tu ignorancia, con mi locura y con mi ignorancia, con nuestra locura y con nuestra ignorancia, si no estoy comprendiendo que Él es mi Padre que me compró y que me redimió. Él me hizo y Él me estableció. La palabra establecer la podemos llevar hasta la contundencia de decir, por Él estáis vosotros en Cristo. Estar en Cristo. Entonces tú hoy estás en Cristo por aquel que te creó espiritualmente, ¿sí? No solamente físicamente, sino espiritualmente, y aquel que también te compró espiritualmente y aquel que te estableció espiritualmente.
Entonces, la idea de Dios continuamente es ver a Israel como su hijo y darnos ahí una enseñanza amplia, una enseñanza maravillosa, generosa, una enseñanza en la que una vez más el favor de Dios está coronando la palabra que estamos escuchando. Y hay 3 textos que son, como digo, que están interrelacionados y son correlativos, ¿verdad? Que son Éxodo 4:21, no ir ahí, anótalo rápido si quieres, Oseas 11:1 y Mateo 2:15, que nos llevan a través de una autopista de cumplimiento, ¿sí? En Éxodo 4:21 encontramos: de Egipto llamé a mi hijo. De Egipto llamé a mi hijo. En Oseas, el profeta Oseas usa esta profecía para hablarnos del cumplimiento a Jesucristo y dice exactamente lo mismo: de Egipto llamé a mi hijo. Y cuando llegamos a Mateo 2:15 y nos encontramos a José y a María, que tuvieron que huir a Egipto por la persecución de Herodes, entonces cuando es avisado por el ángel, de nuevo él comprende el cumplimiento profético: de Egipto llamé a mi hijo. Entonces Israel es hijo en el sentido de lo que Dios nos está diciendo aquí. Sí, es hijo en cuanto a esta metáfora y por supuesto a esta relación espiritual entre Dios y su pueblo, pero ese hijo alcanza al propio Jesucristo. Amén. Vamos a avanzar. Isaías. Ahora vamos a dar un salto cuantitativo en el tiempo, Vamos a andar nada más y nada menos que 7 siglos. Para nosotros, en un gesto de 2 dedos, avanzamos cronológicamente, maravillosamente en el tiempo. Isaías 63, versículo 16. Isaías 64, versículo 8. Muchos han tratado de entender Isaías en una manera partida, como si Isaías no hubiera escrito la totalidad de este libro por la amplitud y evidentemente el alcance cronológico de este libro. Los descubrimientos de Qumran nos enseñaron que el único autor de todos los 66 capítulos de Isaías es Isaías. Para este momento estamos hablando del contexto que nos lleva desde el capítulo 52 hasta el 66, lo cual forman un contexto en cuanto a lo que es la futura consolación de Israel, donde ya vemos aspectos que nos afectan a nosotros como cristianos y a la propia iglesia. Es verdad que Isaías no tiene una capacidad de diferenciar, a veces parece como que todo está un poco junto, pero él lo explica claramente porque con el resto de la revelación escritural podemos ordenar perfectamente Isaías, ¿sí? Entonces ya este contexto nos habla del siervo. El siervo de Isaías es Jesús, ¿sí? Ese es el siervo de Isaías. Ese siervo que es a quien el Dios Padre, a quien Jehová encargó y sobre quien puso la restauración espiritual de este pueblo. Entonces lo que hemos aprendido juntos es que Moisés vio a este pueblo como Dios lo veía. Un pueblo que había sido comprado, un pueblo que había sido hecho, un pueblo a quien Dios está dirigiendo paternalmente en un sentido de filiación, pero un pueblo loco e ignorante, y un pueblo que llevó esta incredulidad hasta este tiempo. Isaías vivió 7 siglos antes del nacimiento de Jesús, y vivió aproximadamente unos 70 años.
Él profetizó principalmente al reino del sur, aunque profetizó también al reino del norte. Él pudo ver con claridad cómo el reino del norte fue arrasado por el imperio asirio, y él pudo profetizar con total claridad cómo los babilonios conquistarían al reino del sur y cómo volverían restaurados a su tierra. Pero para Isaías la restauración de Israel no solamente es la restauración del post-exílica en su regreso a Babilonia, sino que va hasta los cielos nuevos y la tierra nueva de Apocalipsis. Gloria a Dios. Con este hombre quiero hablar, a él quiero escuchar, y no a mi propia necedad y sabiduría. Huye, hermano, de tu necedad y de tu propia sabiduría. Sé humilde ante la palabra, y que la palabra te eduque y te enseñe, porque recuerda una cosa, que Dios es sabio para corregirte antes de que te mueras. Y nosotros somos como los burros, tercos, tercos, una y otra vez, tercos. Pero Dios no quiere hacer otra cosa que enseñarte. Y eso es bueno. Amén. Es muy bueno. Dice la Biblia, corrige al sabio y te amará, corrige al necio y te odiará. Esa es la actitud de los necios ante la corrección. Es triste, pero es así. Y este pueblo es un ejemplo de necedad y de gracia de Dios. Entonces ahora en este contexto donde ya en una forma rápida nos hemos asentado y en el propio tiempo cronológico, dice, mira desde el cielo. Esta es una oración que está haciendo el remanente, posiblemente espiritual, en medio de un pueblo que está en una condición tremenda, terrible. Pero aún así hay un remanente que está rogando y orando. Siempre ha habido un remanente. En los peores tiempos, Dios le dijo a Elías, hay un remanente, siempre hay un remanente, siempre hay un grupo de gente fiel que son los encargados y los estandartes y los baluartes de mostrar que Dios es fiel. Gloria a Dios. Dice así, mira desde el cielo y contempla desde tu santa y gloriosa morada. Qué manera tan preciosa de dirigirnos a Dios, al eterno, el Olam. ¿Dónde está tu celo y tu poder? La conmoción de tus entrañas y tus piedades para conmigo se han estrechado. Observa que cuando estamos leyendo el verso 15, me trae a memoria otro versículo también, el 15 del capítulo 57, donde dice Dios declarando de sí mismo, así dice el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo, para comunicar que Él está con los humildes y con los quebrantados de espíritu. Primeramente tenemos que dirigirnos a Dios como aquel que es alto, como aquel que es sublime. ¿Y por qué es sublime? Alto es porque está en un estado de exaltación. Y sublime porque yo puedo comprender los beneficios de Él en mi propia vida. Para llamar a alguien sublime es porque comprendemos quién Él es. Por lo tanto, una persona aquí en esta mañana no puede pensar de Dios así si primeramente no comprende quién es Dios. Estamos en tiempos de la iglesia donde está habiendo conversiones totalmente erróneas, ficticias y falsas. Donde realmente a las personas se les está ayudando a entender lo segundo sin haber comprendido lo primero. Jesucristo nos enseñó,
Juan Bautista nos enseñó que el primer asunto de la gran gracia de que un reino de los cielos se había acercado era que había que arrepentirse. Estamos enseñando muy mal a las personas. Le estamos dando teología y no tienen vida para vivir la teología que enseñamos. Y por eso hay personas que con el tiempo se encontrarán en el fracaso de no haber nacido espiritualmente de nuevo. Y por lo tanto no pueden nunca ver a Dios sublime. Sus caras son caras largas, son caras de desánimo. Todo está mal en el día a día. No comprenden la gran gracia que tienen tan cerquita de ellos para poder corregir el desastre de vida que hemos vivido. Yo recuerdo perfectamente cómo era mi vida. Recuerdo perfectamente lo miserable y sucia que era mi vida, los actos que yo cometía, todas las cosas de las cuales sentí pura vergüenza, y recuerdo perfectamente cómo fui aliviado cuando Dios me perdonó. Es increíble que haya personas que estén siendo cristianos nominales sin haber nacido de nuevo. Hay que ayudar a estas personas, y para ayudarles necesitamos la unción del Espíritu Santo. Sino lo que estamos creando son personas religiosas. Nadie puede decir a Dios sublime sin antes saber quién Él es. El Dios sublime no es el Dios de nuestros caprichos. No es aquel que siempre nos da la razón. No es aquel que siempre nos da lo que queremos. El Dios sublime es aquel que es alto, a quien yo no puedo acceder, ni acercarme ni de lejos, aquel que no puedo estar delante de Él ni en la actitud más reverente si Él no me capacita. El Dios alto. Me encanta esta parte de Isaías. Así dice el alto y sublime, el que habita la eternidad, o sea, no habita en la eternidad, Él llena la eternidad. Él es el que da sentido a la eternidad. Hay una eternidad que es anterior a nosotros, donde Dios ya existía, incomprensible para nosotros. Y por lo tanto, lo que está diciendo, tú eres el eterno, el Padre eterno, el que existe eternamente, a quien yo puedo decir que es sublime. Preciosa palabra para dirigirme a Dios. ¿Tú puedes decirle esto a Dios hoy? Con tu pecado dentro de ti, no. Con tu maldad dentro de ti, no. Esto no es un pensamiento sectario, esto no es una religión de locos, esto es el evangelio que tú estás escuchando en esta mañana. Piensa en tu relación con Dios. Amén. Ahora están diciendo, Señor, ¿dónde está tu acción? ¿En qué nos hemos convertido? Es lo que está diciendo Isaías. ¿En qué nos hemos convertido? Pero tú eres ¿qué? ¿Nuestro qué? Nuestro Padre. Si bien Abraham nos ignora, e Israel, aquí pon el nombre de Jacob, no nos conoce, tú, oh Jehová, eres nuestro Padre, nuestro Redentor eterno, es tu nombre. Mira que cuando Él está diciendo tú eres nuestro Padre, de nuevo tenemos nuestro Redentor, o sea, en la propia cultura judía, Él era el familiar más cercano que podía redimirlos, como Boaz redimió a Ruth, ese Goel, ese Redentor, tipo de Jesucristo. Solamente podemos ser redimidos por Cristo. Y aquí podemos ver esta maravillosa verdad. Tú eres nuestro Padre, tú eres nuestra única opción, tú eres nuestra única probabilidad. No tenemos manera de vivir si no es en esta base de justicia. Porque no nos sirve ni Abraham ni Jacob. ¿Qué es esto?
¿Tan malos fueron Abraham y Jacob? ¿Qué está queriendo decir Isaías? ¿Quién era Abraham? Abraham, en cierta manera, es el padre de esta nación. A él muchas veces se le denomina padre. Incluso a veces se le presenta como padre de los creyentes, de nosotros, en el Nuevo Testamento. Amén. Jacob es el hijo de Isaac que dio nombre a este pueblo, Israel. Aquí Israel es Jacob. Pero para este tiempo, tanto Abraham como Jacob ya hacía tiempo que habían marchado. Estaban muertos. Y por lo tanto, no podían hacer nada por este pueblo, ni Abraham ni Jacob. De esto aprendemos muchas cosas, de que a veces las relaciones muertas no nos dan ningún tipo de vida espiritual. O sea, el orgullo de Abraham y de Jacob en este pueblo judío no servía. Son conscientes de que solamente hay un solo argumento, y ese argumento es Dios. Aquel a quien se le está llamando Padre, aquel a quien se le está llamando Redentor, y aquel que tú debes de conocer y entender quién Él es. Y si tú a Dios le llamas Padre, entonces compórtate como un hijo que honra a su Padre. Amén. Amén. Observa, para quedarnos solamente un poquitín aquí, dice el verso 8, de nuevo Isaías cita esta verdad. Ahora pues, Jehová, tú eres nuestro Padre. Y ahora el término Padre lo asocian con barro. Tú eres el que nos hiciste, el que nos formaste, así que obra de tus manos somos todos nosotros. De nuevo estamos viendo la relación que debemos de tener con el Señor, no teórica, sino espiritual y viva. Estamos pudiendo comprobar cómo este Padre se convierte en el alfarero que da forma al barro, y que realmente este barro somos nosotros, y somos barro porque reconocemos que somos la obra de sus manos. Ahora, ellos están nombrando, recordando, están invocando, entendiendo esta palabra, o sea, nombrando y trayendo a colación y trayendo al recuerdo y a memoria lo que realmente Abraham y Jacob ya no podían hacer por ellos. Pero este pueblo estaba olvidando todo lo que Dios había hecho por ellos. Y nosotros tenemos que ver y entender la grandeza de las relaciones de Dios con sus siervos. Abraham tuvo su testimonio en la misma manera que Jacob tuvo su testimonio en relación con Dios como Padre con este pueblo. Por lo tanto, el resultado lógico, normal de este pueblo tendrían que ser hombres a la altura de lo que Abraham representa y de lo que Jacob representa en la nominación de Israel. Recuerda que Jacob fue nombrado Israel en Peniel, cuando realmente fue quebrantado. Ese nombre no vino de la nada, ni vino en una manera incomprendida. Vino con una profunda comprensión. Amén. Si vas un momento al capítulo 50 de Isaías, verás un detalle que Isaías está usando, y como digo, estamos en un contexto que nos ayuda a comprender lo que estamos queriendo decir. Estamos en el capítulo 51, en el versículo 1 y 2. Ahora dice: oídme los que seguís la justicia. Oídme los que buscáis a Jehová. Y ahora te dice: mira hacia la piedra de donde fuiste cortado. ¿Sí? Está hablando en la segunda persona del plural.
y al hueco de la cantera. Aquí realmente estamos viendo esa obra donde una roca es sacada, de donde fuisteis arrancados. O sea, esto nos está hablando acerca del sufrimiento y de la experiencia espiritual que tanto Abraham como Sara, que nos va a decir ahora en el siguiente versículo, tuvieron que vivir para llegar a ser lo que fueron. Hablar de Dios como un padre exige una vida a la altura. Una vida a la altura de lo que este padre es. Estamos andando en una manera correlativa en el propio tiempo y estamos viendo cómo los textos se van haciendo grandes ante nuestros ojos y nos van dando alimento y nos van dando más claridad y se están abriendo en su propia enseñanza. Pero recuerda que Abraham no estaba buscando a Dios. Dios llamó a Abraham y lo sacó de su tierra para ser el padre de esta nación. Este hombre respondió en fe. Y esa respuesta de fe fue la que le calificó y le cualificó para ser un ejemplo de alguien que fue barro en manos del alfarero. Alguien a quien debe su origen a Dios. Y el cumplimiento de su tarea dejó bien claro que su llamamiento era santo y verdadero. Los llamamientos hay que corroborarlos y hay que comprobarlos. No cualquiera puede aparecer de la nada y decir, Dios me llamó. El tiempo determinará tu llamado. Y ahora aquí Isaías está diciendo con mucha claridad y habla de aquel santo que ya partió, que ya murió en buena vejez. Y le dice, mira a estos creyentes buenos que están buscando y quieren ver a Dios obrar, y le está diciendo, mirar hacia allí y mirar el hueco de la cantera. Lo que hubo para él es lo que hay para vosotros. Amén. Verso 2. Mirad a Abraham, vuestro ¿qué? Y a Sara que os dio a... Yo no creo que Abraham fuera el padre de todos los que están aquí en Isaías hablando, ¿verdad que no? Y Sara tampoco, muchos hijos, Tuvo ese hijo, Isaac, el hijo de la promesa. Abraham tuvo varios, pero solamente uno era el hijo de la promesa. Y en Isaac está esta descendencia. Isaac se remonta a ser la que les dio a luz y Abraham se remonta a ser su propio padre. Pero ¿está diciendo Dios que ellos son la causa? No, Dios es la causa, porque Dios fue quien les arrancó de la cantera y les llamó. Entonces, esto es, volvemos al capítulo 63, entonces esto ves cómo nos da tanta satisfacción al corazón cuando podemos ver cómo estos hombres pueden estar clamando a Dios y encontrando en Dios una respuesta segura, porque Él es su Padre y Él es su Redentor y Él es el que les estableció. Ahora vamos a ir a Mateo 3 un momento para que podamos ver con un poquito más de claridad todo esto que estamos enseñando. Y la forma en la que uno puede dirigirse a Dios como Padre y estar confundido. Vamos a estar en Mateo 3:9 y en Juan 8:44. Aquí tenemos las palabras de Juan el Bautista. Juan está predicando y su predicación es una base de la cual hemos estado hablando. Arrepiéntete.
La gente se acercaba a él, la gente venía a él, pero él les decía, arrepentíos. Y a esos que se acercaban a él, les decía, generación de víboras. ¿Por qué les decía esto? Porque eran falsos creyentes. Porque eran hombres que profesaban hablar de un Dios que no representaban ni vivían. Y sus argumentos se basaban en el derecho de autoproclamarse hijos de Dios. Entonces, como hemos visto en todos los textos del Antiguo Testamento que hemos estudiado, aquí podemos ver que en el pueblo de Dios había variantes, ¿verdad? Por un lado vemos un pueblo llamado por Dios. Él es la causa. Por otro lado vemos que ese origen se produce en el llamamiento a un hombre llamado Abraham y a su propia esposa Sara, de los cuales viene un hijo que realmente nos está hablando de este pueblo, no solamente de este pueblo, sino, por supuesto, de toda la descendencia espiritual de Abraham. Pero ahora estamos con Israel y tenemos que atender esta parte. Por otro lado, hemos visto cómo Moisés enseñó en Deuteronomio que mucha parte de este pueblo era loca e ignorante. Y Isaías nos está enseñando de que hay un remanente justo y piadoso que está clamando a Dios para que Dios obre y para que Dios conteste y para que Dios responda y para que Dios actúe, porque son hombres que viven y únicamente quieren vivir para vivir y experimentar las promesas de Dios. Hombres que hablan y se dirigen a Dios como el alto y sublime, el Santo de Israel. Preciosa palabra, precioso título, el Santo de Israel. Entonces, ahora, usando el Nuevo Testamento, podemos ver que para los tiempos de Jesús esto seguía ocurriendo. No es que siguiera ocurriendo, es que todavía estaba más enfatizado y en una condición muchísimo peor. O sea, la maldad del pueblo que, saliendo de Egipto, evidenció en los años del desierto es incomparable con las conductas del tiempo del último profeta del Antiguo Testamento llamado Malaquías. Para ese tiempo Israel era infinitamente peor que en los tiempos de Moisés. Pero seguía habiendo un remanente fiel. Y ese remanente fiel está esperando al propio mensajero que Malaquías, entre los capítulos 3 y 4, es capaz de profetizar y hablar de Juan Bautista y del propio Mesías, Jesucristo, para poder cumplimentar la filiación de Dios con este pueblo como Padre. Amén. Precioso. Precioso. Entonces, este sector es aquel que se acerca y viene bien representado por los fariseos y los saduceos. Y venían a su bautismo, querían participar posiblemente, querían identificarse con este bautismo judío, con este bautismo de arrepentimiento de Juan. Y le dice, ¿quién os enseñó a huir de esta ira venidera? O sea, en el fondo eran muy conscientes de que existía un Dios. Eran muy conscientes de que realmente Dios era el Dios de este pueblo, aunque este pueblo estaba muy corrompido, pero en el corazón del hombre, aún de los más ateos que se jactan de no creer en Dios ante la muerte, están esperando una buena vida, que es lo mismo que huir del juicio de Dios el día que tengas que presentarte delante de Él. Había como algo sensible en sus corazones, ¿verdad? Querían huir de la ira venidera, pero no se puede huir de cualquier manera, hermanos. Tenemos que ser informados doctrinal y bíblicamente de estas cosas. Amén.
Entonces, para Juan era importante producir frutos dignos de arrepentimiento. Dice, y no penséis dentro de vosotros mismos. Ahí es a donde va Juan, no a la conversación externa, audible, claramente entendible, a las palabras que suenan y que se escuchan, sino a las palabras que se dicen dentro y que únicamente se pueden percibir con discernimiento espiritual. Aquellas que Dios sí percibe siempre y que en este caso el profeta está percibiendo por discernimiento espiritual. Imagínate, cuando alguien te diga a ti, y no digas dentro de ti, ¿qué le dirías? ¿Le dirías lo que dices dentro de ti? ¿Cuántas veces somos confrontados con la verdad y negamos lo que realmente estamos diciendo? No digas dentro de ti. Eso es darte el derecho a seguir siendo como eres. Y esto es muy peligroso, muy peligroso. ¿Y qué decían dentro de ellos? Abraham tenemos por padre. Pero yo os digo que Dios puede levantar hijos de Abraham. No le dice de los gentiles. Fíjate, le dice de estas piedras. Y lo que le sigue diciendo es que el hacha está puesta en la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Esto Jesús lo enseñó relativo a Israel. ¿Qué podemos aprender nosotros? Estos hombres pensaban, somos hijos de Abraham. Pero Dios pensaba, no sois hijos de Abraham porque no producís frutos que tengan que ver con vuestro padre Abraham. Y esto lo vamos a ver en Juan 8:44, donde ya el propio Jesucristo fue mucho más allá. Verso 41 al 44, no pararemos mucho, pero estamos sumando a todo lo que estamos estudiando. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos, que es Dios. Muchas personas, hablando con nosotros, se identifican con nuestra fe y te dicen, yo también soy cristiano. ¿Sabes qué te están diciendo? Yo soy hijo de ese que tú dices que es tu padre. Muchas veces nosotros tratamos amablemente y tratamos coherentemente y dejamos a las personas en una situación a la cual no pertenecen, y muchas veces así les dejamos en una pura condenación. Lo que aquí estamos viendo es que el interés de Jesús era que conocieran la verdad y que esa verdad les hiciera libres. Eso fue lo que provocó toda esta conversación. En esta conversación ellos declaran, nosotros somos hijos de Dios, no somos hijos de fornicación, no somos el resultado de una idea equivocada. Y Jesús, como Juan Bautista, les dice, si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amaríais. Esa es la gran diferencia entre un hijo de Dios y uno que dice ser hijo de Dios, que no es hijo de Dios. Este es el gran error de este pueblo. Este pueblo tenía que amar a su Padre, a su Hacedor, a su Redentor. Y bíblicamente, en esta condición, Dios en su relación con este pueblo se ve como Padre. Pero esto implica mucha responsabilidad, hermanos, mucha responsabilidad. Entonces ahora Jesús
le está diciendo, mira, este amor lo evidenciaríais porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, o sea, yo no soy el resultado de mi propio llamado, es Dios quien me envió. ¿Por qué no entendéis mis palabras? Bueno, la respuesta es muy clara, porque no hay oídos espirituales. Este lenguaje no puede ser entendido porque había una comunicación diferente. O sea, el hombre carnal que no ha sido regenerado no puede entender la palabra espiritual. Pero Jesús está buscando que ellos puedan entender. Y ahora la aclaración es todavía más contundente. No solamente no sois hijos de Abraham, sino que sois hijos del diablo. Y en este sentido, cada hombre sin Dios, cada hombre sin fe en Jesucristo, es alguien que en este mundo, siendo creación de Dios, obedece a Satanás. Y por eso pasan las cosas que pasan en la vida. Qué importante es que hoy te des cuenta del valor, la gracia y la responsabilidad que tiene llamarte hijo de Dios. No para jactarte, sino para agradecer al alto y sublime la vida que has recibido, ¿sí? Y comportarte de acuerdo a esta vida. Pero recuerda que cada cristiano que hay aquí en esta mañana, y no creo que te sea muy difícil porque lees la Biblia, recuerda que como bien nos enseña Pablo a los Efesios, Dios nos dio vida a todos cuando estábamos ¿cómo? Muertos en nuestros delitos. Tú eras un muerto en tus delitos y pecados, o sea, alguien que espiritualmente no era hijo de Dios ni tenía la vida de Dios. Y te dice que estos que están muertos en sus delitos y pecados son aquellos que siguen la corriente del príncipe de la potestad del aire, o sea, que vienen a ser obedientes a Satanás. Y por lo tanto, recuerda que tú y yo éramos hijos de ira e hijos de desobediencia, lo mismo que todos los demás. Si tú no tienes a Jesucristo, podrás estar de acuerdo o no conmigo, podrás despreciar mi palabra, podrás decirme que yo soy un fanático religioso, podrás pensar todo lo que tú quieras, pero te estoy diciendo la verdad. Si tú no tienes a Cristo en tu corazón, eres un hijo de ira, un hijo de desobediencia, lo mismo que decir un hijo del diablo. Y es lo que Jesús dijo. Si tú amas a tus hijos, si tú amas a las personas que hay a tu alrededor y les dejas en el error doble de la ignorancia y el orgullo de ser doblemente hijos del infierno, Dios pedirá cuentas de tu vida. Jesús nos enseñó el rigor, la lealtad, la obediencia, el compromiso de ser fiel al mensaje de Dios. Juan Bautista, Isaías, Moisés, Abraham, todos fueron fieles reflejos del mensaje de Dios. Amén. Bueno, esta parte de la historia es dura, es un momento del sermón trágico, desalentador, pero si primeramente no te desalientas en lo que eres, nunca podrás conocer a Dios. Primero tienes que darte cuenta que no puedes ser un hijo de Dios, eres un hijo de desobediencia y de ira. No puedes escapar del juicio de Dios si Cristo no te perdona. Si Dios no te perdona, si no recibes a Cristo. Ahora vamos a Romanos 11:29, porque la historia no puede quedar aquí, ¿verdad?
El Señor dice, yo sé los planes y sé los fines que tengo para todos vosotros, pero no juguemos con las historias que acaban bien. Acaba bien lo que empieza bien, se desarrolla bien y termina bien. Lo que empieza mal nunca puede acabar bien. Tiene que empezar bien para acabar bien. Y en el trayecto tendrá muchas dificultades. Bueno, estamos en un contexto muy interesante para ya dar por poder concluir, poder en cierta manera rematar este aspecto en cuanto a Dios como Padre en el sentido del pueblo judío. Los sermones, como digo, hermenéutica y homiléticamente tienen que tener siempre dos aspectos, para todos los estudiantes, para todos los alumnos, para todos aquellos que en la vida os tocará, os está tocando tener que presentar sermones en la iglesia. Siempre tendremos que tener muy en cuenta que un sermón tiene un orden explicativo, ¿sí? Y que tiene un desarrollo. Hemos estado en la introducción, hemos estado en el desarrollo, ahora estamos en la conclusión, ¿vale? ¿Y para qué es la conclusión? Para que haya una aplicación, o sea, una enseñanza de vida a cada uno de nosotros. Este es el propósito de un sermón. Bien, entonces vamos a leer desde el versículo 25, es un contexto amplio, pero creo que abordaremos la parte importante o que he considerado importante, y entenderme por favor, todo es importante, pero que en este momento me ciño y reduzco para poder adaptarla al tiempo del sermón. Dice, porque no quiero, hermanos. Sabemos que Pablo ya desde el capítulo 9, él ya viene hablando de Israel y sus relaciones con Dios. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio. Entonces, ¿con esto qué quiero decir? Para aquellos que se han aburrido, para aquellos que ha sido soporífero lo que hemos estado hablando, para aquellos que en realidad no le han dado importancia a asuntos tan importantes como estos, Pablo refuerza esta idea. Él está hablando a la iglesia de Roma y le dice, no quiero, hermanos, que ignoréis relativo a este misterio. ¿Cuál es el misterio? Los tratos y las relaciones de Dios con este pueblo. Sí. Y el misterio tiene que ver con los resultados propuestos por Dios para este pueblo. Dios siempre termina bien las cosas porque en Él no puede acabar nada mal. Pero eso no significa que tú acabes bien. No te confundas. No te eches en una piscina que no tiene agua, porque te vas a levantar de tu caída con tu nariz aplastada, tus narices sangrantes y sin dientes. Y esto sí que ha sido una metáfora. Échate a la piscina de la realidad bíblica y descansa sobre esa gracia, pero siempre con un sentido de mucha responsabilidad. Eso te guardará siempre en un temor reverente. Lo que aquí estamos viendo es que hay un pueblo que Dios escogió y que este pueblo Dios le quiere llevar al fin por el cual les escogió. Y en medio de este fin y de este comienzo hay un trayecto, y en ese trayecto hay muchas experiencias y hay diferentes circunstancias que nos enseñan muchas cosas a lo largo de nada más y nada menos que 1500 años. De historia es mucho, ¿eh? Lo que aquí hemos hablado en una hora se ha escrito a lo largo de 1500 años, el Antiguo Testamento. Entonces esto es importante, ¿no, hermanos? ¿Con qué te has quedado en esta mañana de todo lo que hemos hablado? ¿Qué ha sido importante para ti?
Para Pablo era importante esto. No quiero, hermanos, que ignoréis este misterio. Para este tiempo, muchos judíos eran cristianos. Desde que Jesús murió y resucitó, muchos judíos abrazaron la fe cristiana. Ya son de la iglesia, son salvos. Ellos no están esperando más. Lo máximo, como digo, es la glorificación. Ellos ya están en Cristo. Tienen todo. En el Antiguo Testamento tenemos judíos que fueron justificados también por la fe, en el máximo sentido de la palabra, Abraham, David, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ahora tenemos que saber qué hay de este pueblo tan terco, de este pueblo tan tozudo, tan tenaz, tan orgulloso. Y entonces este texto o este contexto nos aclara muchas cosas. La comprensión de este misterio nos libra de la arrogancia. Amén. O sea, nos hace un bien. Si tú has pensado en esta mañana, ¿qué me importa esto? Pues entonces ya sabes qué condición tienes delante del Señor. La de un arrogante, un posible arrogante. La arrogancia es el fruto de la ignorancia. No hay nadie más arrogante que el ignorante. La persona que queda en su ignorancia llegará a ser un arrogante de diploma, de matrícula de honor. En cuanto a nosotros mismos, o sea, este misterio nos está dando una enseñanza, dice que ha acontecido a Israel endurecimiento parcial. El término meros nos está diciendo que no hay un todo, o sea, el endurecimiento de Israel es parcial, es una parte de un todo. Esto es lo que te está diciendo aquí. O sea, este endurecimiento durará hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Ahora, Pablo nos está enseñando, muchas personas cuando hablan de la plenitud de los gentiles expresada por el apóstol Pablo, entramos en una vacilación en cuanto a la realidad de este significado. ¿Qué quiere decir Pablo? Está hablando de todos los hombres que étnicamente no vienen de Israel y que son convertidos al cristianismo y forman parte de la iglesia. Cuando ese último hombre convertido, entonces Israel va a ser salvo. Bueno, es una parte de lo que aquí estamos leyendo. Pero la otra parte tiene que ver con el dominio gentil. Un dominio que el propio Jesús en Lucas 21-24 dijo por el propio desprecio que le hicieron a él. Y dijo, él profetizó que 70 años después Jerusalén sería conquistada por los romanos en una manera definitiva. El templo sería arrasado y hasta el día de hoy permanecen en esta condición. ¿Sí? Pero esto tampoco sería justo decirlo porque los juicios a Israel ya comenzaron con Nabucodonosor. Por lo tanto, el dominio gentil es un dominio que existirá hasta la parusía, hasta la segunda venida de Jesucristo. Y solamente en ese momento el dominio gentil será aplacado y juzgado. En el sentido de lo que yo estoy hablando en esta mañana. Dios aplastará a sus enemigos, y entre estos enemigos están los enemigos de Israel, su pueblo amado, su hijo que llamó de Egipto, de quien él es padre. Entonces, en este momento todo Israel será salvo. Bueno, esta totalidad de Israel, como estamos diciendo, hay muchos judíos que ya están en la iglesia y por lo tanto no van a ser los que van a vivir este momento.
Tiene que ver con el pueblo llamado, con el pueblo escogido, con ese pueblo que Abraham dio nombre. Entonces dice, vendrá de Sión el libertador. Y él ahora va a hacer una amalgama, ¿sí? O sea, un grupito de versículos para reforzar y para poder respaldar con el Antiguo Testamento lo que él está enseñando bajo una enseñanza del Nuevo Testamento. Dice, vendrá de Sión. Puede ser que estemos hablando del cielo, o también puede ser que estemos hablando de lo que es la primera y la segunda venida de Jesús. Entonces vendrá el libertador que apartará de Jacob la impiedad. Esto es Isaías 59:20. También Isaías 27 es aquí incluido. Y dice, y este será mi pacto, Jeremías 31:33, cuando yo quite sus pecados. Así que en cuanto al Evangelio, ¿son qué? ¿Y por qué son enemigos en cuanto al Evangelio? ¿Enemigos en qué sentido son enemigos? Enemigos en que realmente están en una posición de incredulidad. No han recibido a Cristo como tú, hermano. No han sido todavía salvos porque Cristo no los libertó. Dios no les dio la vida espiritual que algunos de vosotros tenéis hoy y que otros podéis tener si aceptáis al Señor. Entonces, en este sentido son ¿qué? Enemigos, pero enemigos únicamente en el sentido del Evangelio. Pero ahora Pablo, pero en cuanto a la elección, son amados por causa de ¿quién? De Abraham, de Isaac, de Jacob. Verso 29. Porque, como digo, irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. O sea, este pueblo, en virtud de pactos especiales y de este llamamiento irrevocable, vivirá aquello que Dios estableció en Cristo. Vemos que Dios nos enseña, pues como vosotros, verso 30, en otro tiempo, ¿cómo erais? Desobedientes, pero ahora, ¿qué has alcanzado? Misericordia. Evidentemente, está diciendo por la propia desobediencia de ellos, o sea, ellos desobedecieron y Dios fue misericordioso contigo. No, Dios va a ser misericordioso con todos. Pero esta situación propia de Israel está marcando una enseñanza importante para nuestro corazón, para no ser arrogantes. Entonces dice, así también estos ahora han sido desobedientes para que la misericordia concedida a vosotros, ellos también la alcancen. Bueno, Dios quiere que todos sean salvos y vengan al conocimiento de su verdad. Porque Dios sujetó a todos en desobediencia, o sea, la caída de Adán no solamente afectó a las naciones gentiles, sino a todas las naciones, incluido el pueblo del pacto. Oh, profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables, o sea, incapaz de ser sondeados, incapaz de ser rastreados. ¿Quién entendió la mente del Señor? ¿Quién fue su consejero o quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él y por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, me parece que es una muy buena manera de acabar y de comprender que formamos parte de una situación
y que tenemos una responsabilidad de comprensión y de respuesta, y que en Israel tenemos un buen ejemplo de cómo no tenemos que relacionarnos con Dios si le llamamos Padre. Pero aún así, nuestro Padre es un Padre misericordioso, y es un Padre que nos ama, y es un Padre que ama al pecador y que ama a sus hijos. Pero hay una gran diferencia entre los pecadores y sus hijos. Nunca, como digo, hagamos valer ese terrible pensamiento que a veces escucho en los púlpitos, que realmente, como es, dice, Dios odia el pecado, pero ama al pecador. Eso es una frase de una humanista hindú. No es ni cristiana. Es una mentira. Dios odia al pecado y odia al pecador que practica el pecado. Eso es lo que dice la Biblia. Pero en su misericordia nos amó entregando a su Hijo Jesucristo a morir por nuestros pecados. Si no comprendes esto, tu destino puede ser terriblemente infeliz y triste. Que Dios os bendiga. Y hasta aquí hemos llegado en esta mañana. Con la ayuda de Dios continuaremos haciendo todo lo que podamos con el tiempo que tenemos. Muchas gracias. Que Dios os bendiga a todos.